Sea el shalom, queridos hermanos, la paz del Eterno, que el Señor les bendiga. Estamos contentos de estar siempre en la presencia del Señor, no hay mejor lugar. Y no lo decimos de una manera teórica, sino porque realmente los que tenemos tiempo en el camino hemos experimentado la bondad del Señor. Saludamos a la amada congregación acá en Luque, a todos nuestros queridos hermanos que nos acompañan y también a la amada audiencia que se acopla a esta transmisión. La idea es poder terminar la segunda parte que ya hemos predicado en este mismo lugar el día domingo. Vamos a hablar de aquellos que se limpian de toda contaminación, son los que van a poder ver el rostro de Dios. Simplemente para hacer un recordatorio rápido, la palabra tajer en hebreo, libro de Strong 2891, nos habla de que alguien limpio, alguien purificado, alguien que ha sido realmente perdonado porque se ha arrepentido de corazón, es alguien que brilla, es alguien que tiene un resplandor muy especial, como hicimos el comentario acerca de la persona de Moisés, ¿no? Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, su rostro estaba completamente resplandeciente. Uno de los textos que estuvimos viendo, lo busqué ahora, está en el Salmo 12, versículo 6, que las palabras de Yahweh son completamente limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces veníamos diciendo que una de las maneras para poder limpiarnos, en primer lugar, es arrepentirnos, y la sangre del Cordero hace expiación por nuestros pecados, pero luego de eso tenemos que seguir avanzando en el proceso de santificación que propone la palabra del Señor y el Espíritu Santo que nos fue dado y que está en nuestro interior, procurando regenerar día tras día nuestra alma hasta el momento del sonar de la trompeta. Vamos a ir ahora, tenemos bastante material, tenemos que terminar en esta noche. Isaías capítulo 1, ahora sí pueden abrir su Biblia, Isaías capítulo 1, versículo 14, hasta el versículo 16. No podemos ver todo el capítulo, es un capítulo muy interesante que hemos compartido en varias ocasiones, donde el Eterno dice por medio de Isaías que él está hastiado de las solemnidades, de las fiestas que hacía el pueblo de Israel, porque lastimosamente, si bien es verdad que el pueblo de Israel es llamado a celebrar, lastimosamente lo hacían con mucha hipocresía, sin tener un corazón verdaderamente arrepentido. Isaías capítulo 1, versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. ¿Por qué? Porque estaban sucios, porque no se estaban queriendo limpiar convenientemente para servir al Señor. Isaías 1.14 dice, me son gravosas, me es pesado el culto, la reunión. Pudiera ser la fiesta de la Pascua, la fiesta de Shavuot, la reunión del día sábado, el día domingo. Verso 15, cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de ustedes mis ojos, así mismo cuando multipliquen la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras almas. Hermano, la única manera de que Dios te pueda escuchar y te pueda contestar es por medio de que nosotros realmente hagamos el arrepentimiento genuino y sincero delante de la presencia del Señor. El libro de Isaías, que hoy compartió también al principio nuestro hermano, es un libro muy sabroso, muy maravilloso. En una de sus páginas, en uno de sus escritos, el profeta Isaías dice, vuestros pecados han hecho separación, entre Dios y el pueblo. La única manera de volver a tener comunión y de que el Señor nos conteste es por medio de que nosotros soltemos toda esa impureza que venimos arrastrando por medio de hacer fruto digno de arrepentimiento. Luego viene la exhortación, viene la orden con mucha fuerza, lavaos y limpiados. Esa es la palabra que estamos desarrollando, la palabra que ya hemos visto en hebreo, la palabra es tejer, la palabra tajer, perdón, que significa brillar, resplandecer por medio de esa purificación que el Señor va a hacer en nuestras vidas siempre y cuando nosotros
el pueblo de Israel está pecando voluntariamente y conscientemente. Como dice la carta de Santiago, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es considerado pecado. Cada vez que encontramos la palabra iniquidad, obviamente cuando el profeta Isaías está hablando, no le está hablando a un pueblo ignorante. De hecho, usted puede leer todo el capítulo, ¿verdad? El buey conoce a su amo, comienza diciendo el capítulo 1, pero el pueblo de Israel no quiere conocer al Señor de los señores, pero no porque no le haya conocido, sino que han tomado la determinación de desconocer la voluntad de Dios, que ya había sido revelada en el monte Sinaí y había sido transmitida por medio de Moisés y por medio de los profetas, como se estaba transmitiendo en esta hora a través de Isaías. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, dejen de hacer lo malo, dejen de hacer lo malo, pueblo del Señor. ¿Qué tremendo, hermano? ¿Cuántas veces el Señor tiene que hablar con esa autoridad? Es como un padre que le habla a su hijo, y no te estoy hablando del niño recién nacido, sino que ya le tienes que hablar con más firmeza a alguien de 12, 13, 15, 20 años. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¿Por qué? Porque usted ya le viene enseñando desde temprana edad. Sin embargo, nos encontramos con la rebelión que está dentro del corazón, sobre todo en la vida de los jóvenes. Justamente en un seminario de jóvenes lo venía hablando, y ustedes saben muy bien lo que dice el libro de Proverbios, ¿verdad? La necedad está ligada al corazón de la persona joven, salvo que ese joven se haya encontrado y se haya convertido como por ejemplo José o Timoteo, gloria al Señor. Pero líneas generales, el joven y no joven también tiene que permitir que el Señor quite la iniquidad. La iniquidad no puede ser quitada de nuestras vidas si no reconocemos nuestro pecado. No lo busque ahora porque lo leíamos en la clase pasada, en el Salmo 51, la oración de arrepentimiento de David. En un momento en ese salmo, el rey David dice: lávame más y más a fondo de mi maldad. ¡Qué bueno! El rey David reconoció que estaba sucio, reconoció que él mismo permitió que esa inmundicia del adulterio entrara en su mente y en su corazón. Pero así como entró, también por medio de la exhortación que trajo el profeta Natán en aquel momento, el rey David logró lavarse, limpiarse, primero con la sangre del cordero y luego también lavarse por medio de empezar a obedecer lo que declara la palabra del Señor. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 24, versículo 13. Ezequiel capítulo 24, versículo 13, es un capítulo muy interesante. Ezequiel capítulo 24, versículo 13, donde ya en el tiempo de Ezequiel se hablaba también de quitar la inmundicia, en este caso la lujuria. Ezequiel 24, 13, en tu inmundicia hay lujuria. La palabra lujuria, y acá tengo el material, hemos terminado, reitero, para los jóvenes, si así lo quieren, la cartilla de noviazgo casamiento, ¿verdad? Noviazgo casamiento bíblico, donde hablamos de estas cosas también. La lujuria son las pasiones desordenadas, y las pasiones desordenadas van a traer inmundicia, van a traer mugre, van a traer basura. Las pasiones no controladas por el poder del Espíritu Santo van a traer la inmundicia y van a traer también el juicio de Dios, como está escrito acá, Ezequiel 24, 13, por cuanto yo quise limpiarte, pero no te dejaste limpiar, mantenga abierto. Qué palabras tan claras, qué palabras tan sencillas, qué complicado muchas veces es el ser humano que no se quiere dejar limpiar por la palabra del Señor. No se apenen por lo que voy a decir ahora. Estoy muy contento
sana doctrina donde la gente no quiere concurrir, ¿verdad? ¿Y por qué no quiere concurrir? Porque de alguna manera te está diciendo que no quiere ser limpiado por la palabra del Señor. Hay muchos lugares que están llenos, no es que tenemos envidia, ojalá muchos lugares también estarían llenos donde se predica la palabra del Señor, pero hay muchos lugares a la inversa que sí están llenos, pero lastimosamente esos lugares se llenan porque nadie ataca el pecado, nadie ataca la inmundicia, porque le permiten seguir adelante con esa inmundicia. Por cuanto yo quise limpiarte, dice Yahweh por medio del profeta Ezequiel, pero no te dejaste limpiar. Como un niño travieso o como un joven que tiene malas costumbres y le gusta estar sucio, maloliente, y la madre lo anda correteando y le dice: hijo, llegó la hora de limpiarse, hay que limpiar la casa, hay que limpiar el baño, hay que limpiar el inodoro, hay que limpiar los platos, hay que sacar la suciedad para que no haya enfermedad, no vengan las moscas, no vengan las ratas, ¿verdad? Haga el paralelismo a nivel espiritual. Cuanto más pecado hay en nuestro espíritu, alma y cuerpo, hay más influencia del diablo. ¿Sí o no? Porque la Biblia dice que Yeshua y los apóstoles, cuando reprendían a los demonios, que son los ángeles caídos, pero también tienen esta asignación, este nombre que le da la Biblia: espíritus inmundos. Espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque los demonios tienen cabida donde está la mugre del pecado. Por eso es esencial, hermano, que ustedes y yo nos arrepintamos cada vez que haga falta, porque la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios, nadie puede entrar a la santa ciudad de Jerusalén. Luego dice: no volverás a ser purificada de tu inmundicia hasta que yo haya saciado mi furor, mi ira sobre ti. Jeremías y Ezequiel son contemporáneos. Sabemos por el libro de Ezequiel que el profeta por el libro de Jeremías sabemos que Jeremías predicó 20 años y aún así la gran mayoría no se arrepintió. Ni los reyes, ni los profetas, ni los sacerdotes de aquel tiempo, solamente había un pequeñísimo remanente. Y entonces el Eterno está diciendo ahora por medio de Ezequiel: no volverás a ser purificada de tu inmundicia hasta que yo haya saciado mi furor sobre ti. El profeta Oseas dice lo siguiente, mi querido hermano: en la angustia me buscarán. ¿Qué le estoy tratando de decir con este texto bíblico? Porque Dios no cambia, saliendo de ayer, de hoy, conocido de los siglos. Le estoy diciendo, mi querido hermano y hermana, en Paraguay, en Argentina, en Uruguay, donde fuere, que si no nos volvemos al Señor, va a venir el sacudón del Señor, va a venir la ira del Señor, va a venir la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es la que nos va a llevar, por lo menos a muchos, a podernos arrepentir. Por eso Sea dice: en la angustia me buscarán. Parece que a veces, como se dice normalmente en un idioma un poco más criollo, tenemos que tocar fondo para arrepentirnos, para dejar el pecado, para despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Vayamos al libro de Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. Tal vez podamos cerrar media página. Okay. Malaquías, capítulo 3, versículo 2 al versículo 5. Malaquías, capítulo 3, versículo 2 al 5. Gloria al Señor. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Malaquías capítulo 3, versículo 2. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Ya los profetas menores hablaban de la venida del Señor. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. O sea, mi hermano, que en este tiempo de gracia y aún en el tiempo de tribulación y gran tribulación, va a haber un momento muy fuerte donde el Señor está simbolizado acá como fuego y el
simbolizado como fuego también muchas veces. Y la palabra, como dice Jeremías capítulo 23, no es mi palabra como fuego. O sea, ese fuego ya pretende limpiarlos a esta hora para que nosotros estemos preparados y apercibidos para el día del Señor. Pero si algunos no se aperciben ahora, van a llegar a un momento todavía mucho más angustiante. Malaquías 3:3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, que era algo que ya veníamos conversando en alguna reunión con mi esposa. La plata es afinada, es pulida, 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 pulida. ¿Perdón? La plata, a ver, el oro, hasta que uno puede prácticamente verse en esa plata, gloria al Señor. Entonces el Señor quiere sacar la escoria de nuestras vidas, a ver, para que nosotros le sirvamos a Él. Porque tenemos que estar santos así como Él es santo. Dice, porque limpiará, en este caso está hablando de la tribu sacerdotal que en este momento está bajo una disciplina. Claro que existen los levitas todavía. Obviamente, ¿cuántos sabían que por medio de la sangre, por medio de la genética se puede descubrir quiénes pertenecen a la tribu de Leví? Pero la tribu de Leví en este momento está pasando un proceso porque la gran mayoría de ellos todavía no reconocen a Yeshua como el Mesías de Israel. Pero hay promesas para los levitas y muchos de ellos se van a convertir, muchos de ellos van a reconocer tarde o temprano que Yeshua es el Mesías de Israel. Pero esta es una palabra también para nosotros, los que somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, Rey de Justicia. El Señor nos va a limpiar, lo afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahweh una ofrenda verdadera, una ofrenda genuina, una ofrenda de justicia. Marque esto porque es muy importante para lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué clase de novia viene a buscar el Señor? Una novia que se ha vestido con lino fino, resplandeciente, limpio, que son las acciones justas de los santos. Qué bueno, claro, que nosotros nos estemos limpiando para darle al Señor una verdadera ofrenda con nuestra propia vida, sobre todo con nuestra propia vida, porque no es agradable que alguien venga a predicar o que alguien venga a cantar, supuestamente, con una vida contaminada, con una vida manchada. Eso no es del agrado del Señor. Recién lo veíamos en el libro de Isaías. El profeta está diciendo de parte del Señor: estoy hastiado, no puedo soportar vuestras fiestas solemnes. Y acá está diciendo que va a limpiar a Leví. ¿Por qué? Porque el sacerdocio también había caído en la contaminación. Pero esa palabra no es para el tiempo pasado, es para nosotros también. Porque hoy hay pastores, líderes, maestros, obreros que están completamente contaminados y ni siquiera se sonrojan, como dice el libro de Jeremías. Y creen que el Señor está recibiendo todo eso. Pero sabemos por la palabra de Dios que Dios solamente puede recibir una ofrenda santa, una ofrenda agradable. ¿Será que podemos llevar este tipo de ofrenda? Claro que sí, en Jesucristo, en Jesús el Mesías. Si nos limpiamos, si nos dejamos instruir, si nos llenamos del poder del Espíritu Santo y seguimos la directiva del Señor y el diseño del Señor, claro que podemos presentar una ofrenda agradable delante del Señor. Dice, podemos ver, versículo 4, y será grande a Yahweh la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. El Señor extraña a un sacerdocio que esté comprometido con Él. Está hablando el profeta como en los días del pasado, cuando bajaba la gloria de Dios, cuando bajaba la presencia del Señor. Hoy lastimosamente vamos a una congregación, vamos a una reunión y salimos enchastrados, salimos contaminados. No es un deseo mío, hermano, aunque lo es, porque es el deseo de Dios. Los pocos o muchos que estamos acá por la transmisión, quiero que nos levantemos para ofrecerle a Yahweh una vida. Como dice Romanos capítulo 2, un sacrificio vivo, santo y agradable delante de los ojos del Señor, es lo mejor que le podemos dar al Señor. Como cantó el rey David, la ofrenda que el Señor no va a rechazar jamás, es la ofrenda de alguien que sirve al Señor con un corazón contrito
seré pronto testigo. ¿Contra quién? Prepárese, mi querido hermano, de esto no va a escapar la humanidad, o en el tribunal de Cristo, o en el trono blanco. En alguno de estos dos tribunales vamos a tener que rendir cuenta delante de la presencia del Señor. En el tribunal de Cristo, ya lo dijimos en la clase pasada, al menos vamos a alcanzar la salvación, aunque muchas obras se puedan quemar. Procuremos llegar al tribunal donde seremos salvados, aunque algunas de las obras se puedan quemar. En el otro tribunal habrá mucha gente que se pierda. Dice que Yahweh es testigo. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Cuántos son testigos en esta noche, en este lugar? A ver, me gustó ese gran grande. Gloria al Señor. Y algunos por ahí no dijeron amén porque por ahí no están entendiendo, pero le vamos a explicar. Porque la Biblia dice que los apóstoles eran testigos. Tenemos que atestiguar, hermano. Nosotros somos enviados por el Señor, somos embajadores. Tenemos la autoridad del Señor, somos reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Tenemos que decirle a los hechiceros y a los adúlteros. También dice acá contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahweh de los ejércitos. Y claro, la Escritura dice que Dios no puede estar burlado. Y horrenda cosa es caer en mano de Dios vivo. Lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros en esta hora es que Yeshua y su Espíritu y su palabra y los pastores ungidos por el Señor vengan a nuestras vidas y se conviertan en esos testigos que nos digan, como el profeta Natán le dijo al rey David, tú eres ese hombre. ¿Cómo se ha enseñado acerca de esto? El pastor Jiménez no se puede condenar. ¿Y quién te dijo que yo vine a condenar? Yo no vine a condenar a nadie, ni puedo condenar a nadie. No puedo ni hacer salvar, ni hacer condenar. Soy simplemente un instrumento en la mano del Señor. Pero Él sí nos da el oficio de poder ser testigos, trayendo su palabra. Otro ejemplo contundente en la Escritura, Juan el Bautista le dijo a Herodes, deja esa mujer que no es tuya. Fíjese la diferencia entre uno y otro. Mientras que Natán le dijo a David y David se humilló, y Natán siguió siendo amigo de David, ¿verdad? Siempre digo, un gran abrazo se van a dar en el cielo estos dos. Pero qué diferencia con lo otro, ¿no? Porque Herodes, rey de Judea, en aquel momento, un tetrarca, un gobernador de una de las partes de Judea, no recibió el testimonio que le daba Juan el Bautista, varón lleno del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra de Dios. Se enojó contra Juan, la concubina se enojó contra Juan, pidieron la cabeza de Juan y le cortaron la cabeza a Juan. Algunos dirán, pero pastor, esto es muy difícil para nosotros. Será difícil, pero es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Como ustedes dicen en su idioma, acá en guaraní, no nos podemos seguir haciendo los diapotaú. El siervo de Dios, dice la Escritura, profeta, sacerdote, pastor, maestro, tiene que enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Estamos muy mal acostumbrados. Estamos en un tiempo de tremenda apostasía. El circo evangélico, carnal y diabólico está en marcha en la mayoría de las congregaciones, donde se cree que el pecado puede entrar con toda libertad y que no hay que arrepentirlo y que no hay que decirle nada a nadie. Sin embargo, acá el profeta dice, vendré a ustedes para juicio. La palabra juicio en hebreo mishpat no es condenación todavía. La palabra juicio acá es enseñarte con autoridad, si fuera necesario, a evaluar tu situación actual delante de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted no le dice a un hechicero que se arrepienta, el hechicero se vaya al infierno.
Si usted no le dice a un idólatra que se arrepienta, el idólatra se va al infierno. Si usted no le dice a un adúltero que se arrepienta, el adúltero irá al infierno. Y como dice el libro de Ezequiel, te lo demandaré a ti. Impresionante, hermano. El diablo ha traído una doctrina demoníaca dentro de la iglesia, hacer la vista gorda, no digas nada, no enseñes esto, no enseñes aquello, no enseñes lo otro. Enseñar a saltar, a aplaudir, a transpirar, enseñar a enriquecerte, pero hermano, necesitamos limpiarnos para poder ver a Dios. Primera de Corintios capítulo 5, hermanos, un capítulo fuerte, que vale la pena, porque estamos hablando de ser testigos. Y acá Pablo tuvo que ser un testigo implacable sobre una congregación que él mismo había plantado. Había un caso donde alguien tenía relaciones sexuales promiscuas con su madrastra. Recuerden que los griegos eran muy livianos, como acá en Paraguay también hay mucha libertad, y en el mundo entero, en líneas generales. Primera Corintios capítulo 5, si usted lee la Reina Valera, está bien titulado, dice acá, un caso de inmoralidad que tuvo que ser juzgado, no condenado, a ver, escuche bien las palabras, no condenado, sino juzgado. La gente me dice, pero pastor, ¿se puede juzgar? Claro que se puede juzgar. Tenemos la obligación de juzgar. El profeta Samuel era juez, Moisés era juez. Los jueces estaban para evaluar las diferentes circunstancias que acontecían en el campamento para ayudar a la gente a volverse al Señor. 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, o sea, no era un chisme, lo que significa acá que verdaderamente había una situación de inmoralidad que estaba trabando la espiritualidad de la congregación, y tal fornicación cual que aún se nombra entre los gentiles, entre los paganos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, que era su madrastra. Y Pablo tiene que exhortar fuertemente a esta congregación. Él se podía haber quedado tranquilo. Los libros históricos que explican un poco la situación de este capítulo dicen que la persona que estaba cometiendo este pecado era una persona con cierta influencia, con cierto poder material económico, y que por eso el resto no se atrevía a señalarle el pecado. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros queremos hacer ascensión de personas, pero el Señor no nos permite? Sea rico, sea multimillonario, sea el rey, la palabra tiene que ser declarada para todos de la misma manera. Dice acá, está reparecido, verso 2, no debería más bien haberse lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. O sea, le estaba dando lugar en el ministerio, en esa situación de impureza, en esa condición donde este hombre no estaba arrepentido, seguía adelante con un ejemplo de vida que estaba contaminando a todo el mundo. Los malos ejemplos, hermanos, tienen que ser reprendidos y tienen que ser corregidos. Verso 3, Pablo dice, porque él está de viaje, él está escribiendo una carta, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo lo está juzgando, no condenando, lo está juzgando de acuerdo a la palabra de Dios, y le manda a los ancianos de la iglesia que tomen medidas sobre esta situación. Verso 4, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, reunidos ustedes en espíritu con el poder de nuestro Señor, el tal se ha entregado a Satanás, escúchame bien, para la destrucción de la carne, lo está diciendo para que sea lanzado al infierno todavía. ¿Por qué? ¿Por qué lo entregan a Satanás? Es algo que normalmente no se hace. ¿Por qué lo entregan a Satanás? Porque seguramente fue amonestado por una persona, fue amonestado por dos testigos, fue
amonestado por 3 testigos, fue amonestado delante de la congregación, y seguramente, la conclusión es esa, obviamente, seguramente esta persona no quiso acatar la disciplina que le querían colocar, que era mucho mejor. Él mismo llevó la situación a que la iglesia lo entregara a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, esperando que esta persona, por medio de las angustias, se volviera al Señor para ser incorporada nuevamente al cuerpo del Señor como corresponde, ser parte de la iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. El Señor no viene a buscar una congregación contaminada, una congregación prostituida. Dice, no es buena vuestra jactancia, no sabe que un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos, acá viene la palabra esta tajerra. Limpiaos de la vieja levadura, representa la vieja naturaleza para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, hermano, había una situación donde no solamente, ya seguimos leyendo, no solamente había un perverso, sino que ese perverso, pónganse a pensar en esto, mis queridos hermanos, sutilmente el diablo estaba usando a este personaje para contaminar a todo el resto, porque no se animaban a disciplinarlo. Y si el resto de los ancianos no se animaba a hacer la voluntad de Dios, eran cómplices. ¿Cuántos entienden esto? Eran cómplices porque estaban permitiendo el pecado dentro de la congregación, sabiendo que había una situación que obviamente va en contra de la palabra de Dios. Fíjese cómo el diablo trabaja, ¿no? Nos creemos más buenos que Dios, no le digas nada, no nos saques a la luz, hermano. Todo eso es humanismo bien caído. Nosotros tenemos que movernos de acuerdo a la luz de las Sagradas Escrituras. Dice verso 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con la vieja naturaleza de pecado, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Les he escrito por carta para que no se junten con los fornicarios, y aquí explica que hay una diferencia entre los fornicarios que están en el mundo todavía y aquellos que siguen pecando voluntariamente dentro de la casa de Dios. No absolutamente, verso 10, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, por el tal y aún coma. Lo que está diciendo hermano, por un cierto tiempo apártense, hasta que esa persona sea quebrantada. Hasta que esa persona, como hemos mencionado, venga con un corazón verdaderamente contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Tenemos que mostrarle a esa persona que no estamos a favor de lo que está haciendo, y mucho menos con alguien que es hermano después de mucho tiempo, y que sabe perfectamente, porque se le ha enseñado la palabra, que no tiene que cometer tal o cual pecado, pero de igual manera lo hace. Verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Miren lo que viene acá en el verso 12. No juzgan ustedes a los que están adentro. Yo le pregunto, queridos hermanos, a los que están presentes acá, ¿cuántos se juzgan delante del Señor cada día? Yo soy uno que me juzgo delante del Señor cada día. Y es una bendición, ¿sí? Claro, pero ahí te traigo una reflexión. Comprendo lo que estás diciendo, pero es fácil juzgar a una persona. Pero hay que estar habilitado para poder hacerlo. Desde la perspectiva humana, claro, sí, tenemos demasiadas personas
cada día. Porque cada día nos limpiamos. Obviamente, el ideal sería no volver a ensuciarnos de la misma manera. Estamos en este mundo, vamos camino hacia la perfección. Totalmente, estoy de acuerdo con Gabriel. ¿Sí? Está diciendo Gabriel que realmente si no nos juzgamos somos muy arrogantes. Muy cierto, la persona que se juzga es una persona que se humilla delante de la presencia de Dios. Así digo, gracias Gabriel. Señor te bendiga. No juzgan ustedes a los que están dentro. Sobre todo, hay una cosa que tenemos que decir, porque si ustedes el día de mañana son pastores, obviamente, la gran responsabilidad que tiene sobre todo ya un siervo de Dios ungido, sin esposa. Sí. Porque es tu cuate, exactamente, sí. Somos la familia de Dios y a juzgar a nuestro hermano, si no lo juzgamos somos cómplices con él. Así mismo. Eso es muy peligroso, ¿no? Porque Así mismo. delante del Señor. Yo he visto, por ejemplo, levitas que se sabe que uno está contaminado. Exactamente. Y nadie dice nada, ellos están contaminados y contaminan. Totalmente. Muy cierto lo que está diciendo mi esposa, que ya lo venimos diciendo, pero vale la pena afirmarlo porque es muy importante, ¿no? Solemos hablar con Cristina, ¿viste el refrán que dice, entre bomberos no se quieren pisar la manguera, ¿no? Porque si es tu amigo te vas a decir. No, si tenés un verdadero corazón, sí, pero ella está hablando el amiguismo carnal, el cuatismo, el cuatismo. Obviamente, si vos sos amigo, le vas a querer decir conforme a lo que realmente representa la amistad espiritualmente hablando, pero sabemos que hay mucho cuatismo, ¿verdad?, dentro de la congregación. Sea tu amigo o no sea tu amigo, depende de la posición que uno pueda tener en ciertas cuestiones de liderazgo y demás, porque ya como el líder siendo de que vos sabes que está mal, y uno tiene que agarrar y decir, bueno, esto es lo que está mal, que intentar hacerlo, y ya, si es corresponde, que la actualidad no le bajamos más, descansar, reflexionar. Totalmente, pero eso es justo lo que decía Cristina, que muchos no, hay mucho orgullo, como decía Gabriel, la gente no se quiere bajar simplemente. Normalmente una persona que tiene criterio, si sabe que ha fallado, claro, solo se va a bajar, no necesita que nadie le diga nada, ¿verdad? Pero interesante lo que la palabra nos propone, ¿verdad? Fíjate en la espiral, ¿no? Una persona de influencia, como dice Cristina, somos cuates. Y claro, queremos, ¿no? Al final el que está en pecado es el otro, con la madrastra o en la fornicación, a mí que me va a tocar, pero te va a tocar, te va a enchastrar, va a destruir la congregación, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, uno de los casos que a mí me gusta citar, justamente lo puse en la cartilla también de noviazgo cuando hablo de la inmoralidad. En el libro de Números, que murieron 24.000 porque estaban fornicando con las mujeres moabitas, y encima uno, en medio del ardor de la ira de Dios que estaba cayendo, alguien de una tribu tiene el tupper de traer a una marianita que era la hija de un príncipe, y ahí se levanta con el celo de Dios Eleazar, el hijo de Aarón, y agarra una lanza y alancea a la mujer y mata, obviamente, bajo la guía del Señor. Uno diría, ¿cómo la guía del Señor? Sí, en el gobierno de la teocracia caía y cae todavía. Ya no lo va a hacer una persona porque estamos en un mundo donde esto no se puede hacer, pero en el mundo de la teocracia, del gobierno de Dios, los profetas tenían autoridad con los sacerdotes para apedrear. Hoy lo va a hacer directamente el Señor de alguna u otra manera. No estoy diciendo que va a ser de un saque, porque estamos hablando acá. No juzgan ustedes a los que están adentro. Si nosotros juzgamos con la autoridad del Señor, hay una gran oportunidad y una gran esperanza de que las personas realmente puedan arrepentirse. Ahora, dentro de todo lo que se estaba charlando, es importante, hermano, el juez, o el profeta, o el pastor, o el maestro, obviamente nadie puede juzgar a otro
si no está viviendo la palabra de Dios. Se requiere una autoridad espiritual muy grande. Por eso Samuel es un profeta muy reconocido, porque dice que ninguna de sus palabras cayó por tierra. Eran hombres con una integridad impresionante, eran personas intachables delante de la presencia del Señor. Verso 13, porque a lo que está afuera Dios también va a juzgar. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Había que quitarlo. Interesante lo que dice Gabriel. Alguien se bajaría. Si dice que hay que quitarlo, es porque él no se había bajado ni nadie lo había sacado. Y Pablo quiere enseñarle también a los ancianos de la congregación a tomar medidas, con amor, pero también con autoridad, pero también con la sabiduría de la palabra del Señor. Cuando esa persona se vuelva a alinear con Dios, nuevamente, por supuesto, se le va a dar el lugar que el Señor le quiera dar. Vamos al Salmo 24. Hoy tenemos bastante por delante, vamos a aprovechar el tiempo maravilloso que nos da el Señor. Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor? Un tema que solemos cantar en diferentes armonías. Salmo 24, versículo 3. Subir al monte, ¿por qué? Porque en el monte estaba el tabernáculo, el templo, mejor dicho. El templo estaba en el monte del Sion. Salmo 24, 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su lugar santo? Había todo un recorrido, como bien sabemos. Había que pasar por el atrio, había que pasar por el altar, había que arrepentirse, había que lavarse las manos y los pies en la fuente de bronce para entrar al segundo nivel, que no era cualquier nivel, lugar santo, luego entrar al tercer nivel, el lugar santísimo, y tener la esperanza de no quedar muerto delante de la presencia de Dios, como le pasó a los hijos de Aarón, de Adán y Abiú, porque entraron imprudentemente a la presencia del Señor. ¿Quién subirá? El limpio de manos y puro de corazón. Este es un tiempo, hermano, donde las manos están muy sucias, en jóvenes y no jóvenes, donde el celular se puede convertir en una arma muy peligrosa, o el internet. Como declaraba un estudio hace algunos años, estamos a un paso, a un clic de entrar en la inmundicia, en la pornografía, en cosas realmente abominables. Estudios ya de 20 años atrás, por lo menos, declaraban en aquellos años, 20, 30 años atrás, que 50% de los pastores caían en inmoralidad sexual de todo tipo a través del internet. Imagínense ahora que no necesita ni siquiera una PC, lo tiene todo en un pequeño celular. Necesitamos tener la llenura del Espíritu Santo para estar verdaderamente consagrados al Señor, puro de corazón. El corazón habla del alma, de la voluntad, de los pensamientos. Todo eso tiene que estar limpio para poder subir al monte del Señor. El que no ha elevado su alma a cosas vanas y ha jurado con engaño, o sea que no es un mentiroso, que no sigue el camino de la vanidad, como decía Gabriel. Hoy hay mucha arrogancia. Soy pastor, predico, toco el teclado, a mí no me va a sacar nadie. A pesar de que esté en una condición de impureza, que te va a sacar es el Señor. Tal vez no te va a sacar el apóstol Pablo, tal vez no te va a sacar ni siquiera tu pastor, pero el que te va a sacar es el Señor en algún momento. En algún momento. Él recibirá bendición de Yahweh, verso 5, y justicia del Dios de salvación. Hermano, no solamente sin santidad, sin justicia nadie puede ver a Dios. Hay que sacarse los trapos de injusticia, hermano. No me da el tiempo. Estudien cuando pueda el libro de Zacarías. Se le revela el Señor a través de la simbología a Josué, el sumo sacerdote de la época. Y el profeta Zacarías recibe una orden de sacar las vestiduras viles, porque el sacerdote, aunque tenía las vestiduras correctas, las había manchado. Era una representación de que Israel estaba en desobediencia delante del Señor. No solamente
solamente el sumo sacerdote, sino que él tenía las ropas manchadas como la cabeza directiva del pueblo de Israel, era un representante, y eso indicaba que el pueblo de Israel estaba contaminado. Pero ahí aparece la misericordia del Señor, que es la misericordia que nosotros queremos para nosotros. La orden del Señor es: quítenle la vestidura y vístanlo de nuevo. ¿De qué nos tenemos que vestir? En breve vamos a ver ese versículo. De lino fino. El sacerdote no podía entrar con cualquier vestidura. De lino fino. Tener la justicia de Dios. Yo por lo menos, hermano, de la siguiente manera: cuando nosotros nos arrepentimos somos justificados. Pero cuando nosotros ya recibimos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, aparte de ser justificados, tenemos que practicar la justicia. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque si no está de acuerdo, tengo ya en mi labio un versículo que darle. Apocalipsis dice: el que es justo, practique la justicia todavía. ¿Y cómo hago para practicar la justicia? Tengo que saber lo que la palabra de Dios me demanda. La ley de Dios, el Evangelio del Reino, nos va a enseñar cuál es el camino de la justicia. En el caso anterior que estuvimos viendo, por ejemplo, era practicar la justicia, sacar a esa persona, que esa persona se arrepienta, que esa persona abandone la fornicación. Si abandona la fornicación, entonces podemos decir: es una persona que ahora, aparte de ser justificado, es una persona que va a obedecer las ordenanzas del Señor. Verso 6. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Querido hermano, me van a disculpar, tanto en Paraguay y Argentina, cuando voy, qué poca gente quiere buscar a Dios, hermano. Qué poca gente. Gloria a Dios. ¿Cuántos somos hoy? Unos pocos. ¿Cuántos están contentos de estar acá? Estamos contentos, ¿no? Yo estoy recontento que la gente es acá. Algunos me dicen: Pastor Chimero, usted puede predicar igual, yo puedo predicar igual, quédate tranquilo. Si no hay nadie, le voy a predicar a los ángeles. Le voy a predicar con gozo. Y hay muchos que te pueden testificar que he predicado a uno y a dos. Y algunos me dirán: pero, ¿y pastor, usted por qué hace todo eso? ¿Sabe por qué hago todo eso? Primero, porque soy responsable. Soy una persona responsable. Y porque el día de mañana, toda la generación que nos rodea, por todos los lugares donde hemos pasado, no van a tener excusa. La puerta estuvo abierta. Vino Dani, vino Gabriel, vino mi esposa, vino el Pastor Jiménez, predicamos con pasión. No tendrán excusa, hermano. Algo que venimos hablando con mi esposa por algunas situaciones que nos rodean, que venimos escuchando. Te digo la verdad, mi querido hermano, me da una pena, pero no podemos hacer nada. La gente pretende la salvación a último momento. ¿Y sabes qué? Es muy peligroso todo eso. La situación del ladrón es un caso muy particular. Si he visto gente salvarse un mes antes, te digo que sí, he visto. El Señor nos ha usado. Uno puede llegar, no vas a ver si va a tener la oportunidad de hacer. Exactamente. Dice Gabriel, no podemos arriesgarnos. Hoy es el día de la salvación. Hay que cuidar esta salvación tan grande. La gente viene desesperada en el último segundo. En mi matrimonio, la economía, mi salud. Hace meses que queremos predicarte la palabra. ¿Perdón? Años. Exactamente. Entonces, hermano, ¿por qué predicaba Jeremías? ¿Por qué predicaba Ezequiel? ¿Por qué predicó Yeshua? ¿Por qué predicó Pablo en la cárcel? ¿Cuál era? Porque para que nadie diga que no hubo un testigo,
Lo que pasa es que nos estamos dando cuenta, hermano, que la gente, y aún dentro de la iglesia, quieren otra cosa, hermano. Quieren otra cosa, pero no quieren limpiarse fundamentalmente con la palabra del Señor. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gloria a Dios. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos, eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista. El sacerdote tenía que vestirse. ¿Qué perdieron Adán y Eva? Las vestiduras, de alguna manera, sacerdotales. Las vestiduras de luz. Cuando ellos se vieron desnudos, lo que vieron es que habían perdido las vestiduras de luz, la gloria de Dios que estaba en ellos en aquel tiempo. La novia tiene que recuperar esa vestidura. ¿Cuándo la han recuperado ya? Ahora hay que mantenerla, ¿verdad? Hemos recuperado un nuevo corazón, una nueva actriz de vuelta, como hablamos el domingo. Hemos recuperado las vestiduras espirituales, hay que cuidarlas, porque el hilo fino son las acciones justas de los santos. Alguien que dice que es santo no puede caminar pervertidamente. Alguien santo ya viene siendo entrenado para accionar de acuerdo a la palabra de Dios. Pasamos rápido esto un poquito. Efesios 5, 25. Efesios capítulo 5, verso 25. Todo el tiempo nos tenemos que limpiar. Por medio de la palabra de Dios. Efesios 5, 25 a 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué murió el Señor? Para que siga siendo un perverso. Hermano, encontraba algo tan interesante. Un lindo siervo del Señor que decía: